Amantísimo Padre que estás en gloria, te sea la gloria, te sea la honra, Señor, en esta hora, en este momento, Padre Santo. Gracias, Señor, por esas palabras. Gracias, Señor, porque sé que estás redarguyendo nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Sabemos que tú quieres, Señor, hacer un odre nuevo con cada una de nosotros, Señor. Tú quieres cambiar nuestra vida, Señor. Quieres depositar ese vino, Señor, celestial sobre cada una de nosotras, Padre Santo. Yo vengo orando en esta hora y bendigo la vida de mis hermanas, Señor. Gracias por esas palabras y vengo pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mis labios, predicando esta palabra, este mensaje, Señor, que traigo a mis hermanos y que quede en sus corazones y que haga rema en sus vidas, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Si me acompañan, hermanas, a Mateo 15. Mateo 15. Voy a ser breve, ¿verdad? Y bueno, aquí habla, ¿verdad? De Mateo 15, ¿verdad? 15, 21, vamos a ver del 21 al 28. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí en este capítulo habla de la fe de la mujer cananea, ¿va? Dice su palabra: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas, dice, que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén y amén. Bueno, hermana, el Señor ponía este tema, ¿verdad? Anteriormente le había compartido a alguna de las hermanas, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? Que el Señor me había puesto hace ya días, ¿verdad? Acerca de la mujer cananea, sobre la fe de la mujer cananea, ¿verdad? Y hablaba que esta mujer, ¿quién era ella, verdad? Ella era, dice... Ella era una mujer pagana, alejada pues de los caminos del Señor. Ella no conocía del camino de Dios mucho. Ella conocía de Dios, pero no conocía a Jesucristo como su único Salvador, ¿verdad? Y ella no era una mujer pagana, dice, no estaba conforme a la promesa, estaba destituida de la promesa, ¿verdad? Sabemos que pues nosotras en algún momento, en un tiempo, nos fuimos hijas de la promesa, ¿verdad? Nos fuimos bajo la promesa que decía, que hablaba desde el comienzo, al principio, ¿verdad? Pero a raíz, ¿verdad?, que vino Jesucristo, murió por nuestros pecados y vino por lo que se había perdido. Entonces nosotros pasamos a ser parte de esa promesa, ¿verdad? A esa promesa. Entonces él dijo, ¿verdad?, que él había venido, ¿verdad?, donde decía aquí en el 24, ¿verdad?, que él había venido por las ovejas perdidas de Israel. Y nosotros gracias a Dios de que él vino, ¿verdad?, por las ovejas perdidas, nosotros fuimos parte de esa promesa, ¿verdad? Entonces ella no formaba parte de esa promesa. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que ella era como decir nosotros que estamos en Cristo, ¿va? Pero era una mujer que no conocía de Cristo, ¿va? Estaba fuera de la promesa, o sea, de la misericordia del Señor. Pero aún así ella rogaba al Señor porque ella sabía que Jesucristo sanaba y salvaba, ¿verdad? Y podía decirle a un demonio que saliera de la vida de cualquiera, ¿verdad?, con su misericordia. Entonces ella era una mujer también muerta en delitos y pecados, ¿verdad? Así como algunas estábamos, o no, como estábamos nosotras antes, como yo estaba, puedo decir que yo estaba muerta en delitos de pecado, ¿verdad? Mi vida era un caos, ¿verdad? Cuando el Señor vino, ¿verdad? Porque no es el Señor que buscamos nosotros al Señor, sino que el Señor nos busca. Y Él sabía el propósito, ¿verdad? Por qué había pasado y por qué va creciendo ahí, ¿verdad? Y donde le decía, ¿verdad? Él en el 27, y dijo, sí, donde le decía, respondiéndole en el 27,
26, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces quiere decir los que están fuera o los que están fuera de la promesa, o sea, en el mundo, por decir así, ¿verdad? Están fuera de la promesa. Entonces el Señor como los llama, ¿verdad? Como perrillos, ¿verdad? Y a nosotros que los llaman los hijos escogidos, los que comemos de los que Él vino, porque Él vino para salvar, ¿verdad? Pero el Señor le quería enseñar algo a esta mujer. Y me gustaba esto que decía, ¿verdad? ¿Cuál era la necesidad de ella? Era la sanidad de su hija. Clamaba misericordia, por eso ella rogaba. Y el Señor escuchaba. Por eso, hermana, a veces la oración de nosotras, a veces, ¿verdad? O a veces decía la oración del justo puede más, como decía el pastor ayer, ¿verdad? La oración del justo, aún el justo tiene aflicciones. ¿Qué pasa el impío? ¿No? ¿Cuántas aflicciones tiene en el mundo, verdad? Unos, los impíos claman a Dios y le piden, ¿verdad? Pero claman a Dios, al Todopoderoso, pero no porque no han conocido a Cristo, el que habla esta palabra, pero ella había escuchado de Cristo, ¿verdad? Entonces ella buscaba, ¿verdad? Ella lo buscaba y le decía que tuviera misericordia, ¿verdad? En el 22, ¿verdad? Dice aquella mujer cananea diciendo, corría, ha salido de aquella región, clamaba, o sea, que ella clamaba, como nosotros clamamos a veces, ¿verdad? Con lloridos, con gemidos, pidiéndole que Él tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Entonces ella clamaba al Señor a gritos. Decía que tuviera hijo, Señor, le decía, Señor, hijo de David. Ella sabía que era hijo de David, ella sabía que era hijo de Dios, pero ella quería que el Señor le escuchara, pero el Señor no quería escucharla, ¿verdad? Y decía porque no había venido a los cananeos, sino que ha venido a las ovejas perdidas, ¿verdad? Y entonces le decía que ella tenía a su hija gravemente y era atormentada por un demonio. Y ya vemos aquí, ¿verdad? En el 27, y yo le dije, sí, Señor, pero unos perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana como desde aquella hora, ¿verdad? A veces, hermanas, nosotros oramos, ¿verdad? Yo les cuento, les hablo de mí, ¿verdad? Porque siempre la palabra mía, lo que hace tiempo el Señor me habló. Yo pasé un tiempo que yo oraba, ¿verdad? Oraba y el Señor no respondía a mis peticiones. Pero sé que el Señor está allí, ¿verdad? Y me gustaba que el Señor me habló, no me habló, me acuerdo que fue un encuentro, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba ahí, se acercó una hermana y me profetizó, y me habló a mi oído y me dijo, no creas, dice, que estás sola, yo he escuchado, pero yo he estado probando, porque aún nosotros como cristianos somos probados en nuestra fe. Nuestra fe es probada de una u otra manera. Porque ¿cómo es probada? Que aún nosotros, que el Señor quiere que nosotros, y dice aquí, ¿verdad? Más de aquí, ella le adoró. Y después que el Señor hizo la obra en su hija, ella le adoró y se postró delante de sus pies porque había sanado. Y su hija fue sana, ¿verdad? Y el Señor, a veces eso pasa en nuestras vidas, algunas veces que nosotros estamos clamando al Señor, pero el Señor no los escucha, pero Él que está probando nuestra fe. A ver si nosotros en medio de la prueba seguimos adorándole, seguimos orando, no dejamos de clamar, no dejamos de orar, no dejamos de pedirle, no estando, que dice la palabra, toca y se los dará. Me gustaba algo que decía en Mateo 21-22, ¿verdad? Si permaneces en mí, dice, permaneces en mí y tú permaneces en mi palabra, yo escucharé tu oración. Dice, déjeme, se lo busco aquí rápidamente, que es Mateo 21. Casualmente, no es casualidad, para el Señor no es casualidad, lo estaba leyendo, porque el Señor me dio esa palabra, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, Señor, no entendía lo que me estaba diciendo, ¿va? Pero dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo que si tuviera fe y no dudaréis, y no solo haréis esto de la higuera, sino que si hacia este monte dijeres, quítate y échate en el mar, dice, será hecho. Estoy leyendo en Mateo 21, el 21 y 22. Pero el que me gustaba es que el Señor me hablaba y me decía, en todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás, ¿verdad? Y es lo que le pasaba a esta mujer cananea, ¿verdad? Que ella no era hija de la promesa, pero ella sabía que conocía de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vino cuando el Señor vino a nosotros, ¿verdad? Que no éramos de la promesa y pasamos a ser
bajo la promesa de por el sacrificio que él hizo, va por las ovejas perdidas. Entonces nosotros pasamos, entonces ya vino, porque no vino por los justos, no vino por los israelitas, solo no vino solo por los judíos, vino para salvar al mundo entero. Entonces ella clamaba. A veces vamos a ver tiempos en nosotros que estamos orando, orando y el Señor no escucha, pero el Señor ahí está. Él lo que ve, no ve, Él ve que cuando uno ora, cuando uno clama, qué fe la que uno tiene, que a pesar que me duele, Señor, mi situación, pero aquí estoy dándote gracias por la situación que tengo, por la situación que me está pasando, ¿verdad? Y me gustaba, ¿verdad? Que yo escribía algo, me gustaba que buscaba algo así que decía, esta mujer era una mujer que insistía. Era una mujer mi tema lo llamé, ¿verdad? Resistir, insistir y persistir. Ese es el lema, dice, de toda aquella mujer que persiste en oración, ¿verdad? Y mi tema le llamé resiste, insiste y persiste, ¿verdad? Aquí vemos a una mujer, ¿verdad? Que persistió, que insistió y persistió hasta que el Señor Jesús la volteó a ver, hasta que el Señor escuchó su voz y no vio el canto de ella, sino la fe que ella tenía, que ella sabía que no era de la promesa, pero el Señor iba a obrar en la vida de su hija, ¿verdad? Entonces decía que insistir y persistir y resistir y nunca desistir, ¿verdad? Son 4 cosas. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, dice. Esta frase simpática habla de algún modo de la resiliencia, ¿verdad? Recurso interno que permite a una persona pasar de ser víctima a ser sobreviviente. Entonces la mujer cananea, la fe que ella tenía, pasó a ser víctima, ¿verdad? Porque ella prácticamente pasó a ser como que era una víctima, que el Señor no le escuchaba. A veces cuando, ¿verdad? Estamos en una situación y nos acusan, ¿verdad? Pues no, tú hiciste esto, pero de ser víctima pasó a ser sobreviviente. ¿Por qué? Porque la fe que ella tenía, para su hija pasó a tener misericordia. El Señor tuvo misericordia de ella y sanó a su hija, ¿verdad? Entonces pasamos, dice, a ser víctimas, a ser sobreviviente. Difícil trance, dice, en el que la vida pone especialmente a nosotras las mujeres. Este trance los pasamos usualmente a las mujeres. No sé cómo será el proceso de los hombres, ¿verdad? Porque tal vez los hombres tienen diferentes formas de clamar y orar al Señor, ¿verdad? Pero nosotras como mujeres tenemos una forma, ¿verdad? En esta posición que nos pone, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Y me gustaba lo que decía que resiliencia, ¿verdad? Yo escuchaba antes la palabra resiliencia, pero no, en realidad no sabía de qué se trataba. Y dice que resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para reponerse ante las situaciones adversas y las emociones más negativas. Es la fuerza interna que mueve a una persona para aguantar el chaparrón. ¿El chaparrón qué? Sabemos que las lluvias cuando son fuertes, ¿verdad? Y azotan los truenos y uno resiste. Las casas no se mueven, ¿verdad? Y llueve, relampaguea, se mueve la casa, pero está firme, ¿verdad? ¿Y dónde está nuestra firmeza en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, para aguantar el chaparrón, dice, para superar traumas, para sobrellevar una mala etapa, ¿verdad? Cualquier ser, hermana, la etapa que estemos pasando, ya sea mi vida, su vida, la de un familiar, la de nuestros hijos, cualquier etapa, el Señor nos da la fuerza y la fortaleza para resistir en esta mala etapa que estamos pasando, en este tiempo de prueba, ¿verdad? Porque la prueba no es solo para el mundo, también para nosotros. Queremos llamar al Señor que resistamos, que insistamos, que sigamos clamando, que sigamos orando, ¿verdad? Y esta era la fe de la mujer cananea, ¿verdad? Y me gustaba esto, ¿verdad? Que el Señor siempre pone la prueba a nuestra fe. ¿De qué estamos hechas? En los tiempos malos, en los tiempos malos, aquí viene siempre el Señor, nos enseña, ¿qué nos quiere enseñar? Algo diferente en nuestra vida. No nos da más de lo que no podamos resistir, pero prueba nuestra fuerza, nuestra fortaleza. ¿Y para qué? Para dejar de ser víctimas, que pasemos a ser sobrevivientes. Porque desde luego cuando el Señor vino a nuestros corazones, ya nosotros fuimos víctimas del pecado, ya no fuimos más esclavas del pecado, ya no fuimos más esclavizadas, ya no fuimos más violentadas, ya no fuimos más, ¿verdad? Ahora somos sobrevivientes. ¿Y que el Señor nos llama ahora? A dar testimonio. Que es el testimonio de la mujer cananea, que aún no siendo ella de la promesa, y daba testimonio que Jesús sanó su hija, que Jesús pudo hacer algo que era para que el Señor glorificase en la vida de ella y en la de su hija, ¿verdad?
Por ella me imagino que toda su familia fue salva, ¿verdad? Y es lo que el Señor hizo a cada una según, cada una como la llamó, ya sea en su casa o como sacerdota, como esposa, como hija, como lo que usted quiera llamarle, hermana, como ustedes piensen. El Señor la llamó en su hogar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todas esas familiares o todos los que no conocen a Cristo, vengan por medio de nuestra fe, ¿verdad? Porque nuestra fe es la que va a hacer la diferencia en muchos de nosotros. Por nuestra firmeza, por nuestra fe que tengamos, el Señor se va a glorificar, ¿verdad? Dejo con este último de José 1:9, que dice: esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor, Él sabe que estamos debilitadas, por tanto hay que seguir luchando. Pero hoy te anima el Señor, nuestro Señor Jesús te anima a que te esfuerces un poquito más, porque Él se encargará, dice, de levantarte con su poder para la gloria y honra de su nombre, en el nombre de Jesús, hermana. Yo siempre les insisto, hermana, que sigan, ¿verdad? Sabemos que los tiempos que estamos viendo son difíciles, sabemos que estamos pasando tiempo de prueba, pero el Señor está escuchando nuestra oración. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que resistan, insistan y persistan. Y todo dice, y los dejo con de Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y a todo le podemos hacer frente gracias a Él que nos fortalece con su mano de poder. En el nombre de Jesús oramos. Así, Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que compartí con mis hermanas. Gracias, yo te vengo pidiendo, Padre, en esta hora, que sigamos insistiendo, que sigamos persistiendo, Señor. Que no nos cansemos de orar, Padre Santo, que no cansemos, Padre, porque sabiendo, Señor, que tú contestarás, Señor. Gracias por fortalecernos, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque que nuestra fe es probada, Señor. Gracias porque sabemos que tú quieres, Señor, que seamos unas mujeres de fe, que sigamos insistiendo, que sigamos persistiendo en tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo podemos, todo le podemos hacer frente, Señor. Gracias porque pasamos de ser víctimas, Señor, a sobrevivientes en Cristo, que Dios nos dio tu palabra, que nos fortaleció y nos ha dado, Señor, este poder. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te glorificarás en cada una de mis hermanas, te glorificarás en sus familias, en sus hijos, Señor, en cada hogar, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque estás haciendo grandes cosas, Señor. Haz que nuestra fe siga creciendo en un tiempo de la prueba, Señor. Que nuestra fe crezca, Señor, como la luz de la aurora, que va de un aumento en aumento. Ayúdanos a persistir y a insistir, Señor, en tu palabra, porque todo lo podemos gracias a ti, mi Señor Jesucristo, que nos fortalece día a día. Amén. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Amén y amén. Amén y amén.